de las jornadas, quienes están anotados en las listas de asistencia al final tienen que volver a firmar. En el último día de trabajo de las cuartas jornadas sociojurídicas y vida social universitaria en 1910, nos honra con su presencia en el estrado el doctor Carlos Andrés Ríos Molina. Y como moderador, el doctor Carlos Santana Roja. Muchas gracias. Bien, pues buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio a esta jornada final de trabajo dentro de la semana de los estudios de la sociología jurídica en general. Y recordemos que el tema general que se está exponiendo en las diversas conferencias que se han venido realizando esta semana es vida social y universitaria en 1910. Como se señaló en la inauguración de estas jornadas sociojurídicas, la idea es tener una visión de cómo era la sociedad mexicana, cuáles eran los fenómenos sociales, los usos, las costumbres, las prácticas sociales de aquella sociedad de hace 100 años y de qué manera ha ido evolucionando nuestra sociedad mexicana hasta las fechas que ahora vivimos. En este sentido, en este día de exposición final, tendremos la participación muy importante del doctor Carlos Andrés Ríos Molina, quien expondrá el tema Locura, Revolución y Vida Cotidiana. Quisiera leer de manera muy resumida, algunos de los datos curriculares del doctor Carlos Andrés Ríos Molina. Desde luego, para que él tenga suficiente tiempo, estaremos muy breves en esta visión de su currículum. El doctor Ríos Molina es egresado de la licenciatura en antropología por la Universidad Nacional de Colombia. Obtuvo su maestría en ciencias antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, acá en México, en la Unidad Iztapalapa. Su doctorado en historia es por la Universidad Autónoma Metropolitana, también en la Unidad Iztapalapa. Y tiene un postdoctorante, es postdoctorante actualmente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus actividades actuales: es investigador asociado nivel C del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y desde luego de la República Mexicana. Como docente ha impartido cátedra en la licenciatura en Administración Pública, Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, igualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la licenciatura en Sociología aquí en la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de la República Mexicana. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: en el 2009, La locura durante la Revolución Mexicana, los primeros años del manicomio general de la Castañeda, editada por el Colegio de México. En el presente año 2010, Memorias de un loco anormal, el caso de Goyo Cárdenas, México, editorial Debate. Como vemos, el doctor Andrés Ríos Molina cuenta con amplia experiencia tanto en los temas históricos como antropológicos y seguramente pues escucharemos una disertación sobre este tema complejo, difícil, como puede abordarse la locura, revolución y vida cotidiana. Creo que los antecedentes académicos, la formación académica y la experiencia docente del doctor Carlos Andrés Ríos Molina pues son garantía de que pues, nos dará una muy importante visión de estos fenómenos dentro de hace 100 años y su evolución hacia nuestra época. Así es que adelante, doctor, por favor. Muy buenos días, me da muchísimo gusto estar acá. Le agradezco a la doctora Elsa
Nancy Núñez por la invitación y me da gusto estar en un auditorio con ustedes. Bueno, conferencia titulada Revolución, Locura y Vida Cotidiana busca abordar una faceta poco abordada de la revolución en la medida en que mi interés fue o ha sido comprender cómo funcionaba la sociedad de aquella época. Y bueno, ¿cómo llegué a esto? Bueno, yo cuando estudié en Colombia la licenciatura, digamos que el tema de moda en ese momento era los estudios sobre violencia, que aquí en México ya se empiezan a abrir bastante. Y entonces los nuevos estudios sobre violencia decían, bueno, no, más que concentrarnos en la violencia en sí misma, vamos a ver cómo funciona esa sociedad donde hay tanta violencia. Y más que la violencia como un hecho en sí mismo, vamos a ver el contexto, esa sociedad que la genera. Y bueno, con ese referente en mente, cuando llegué a México y a la hora de hacer mi tesis doctoral, quise ver este tema de la revolución porque es un periodo verdaderamente apasionante. Sin embargo, lo interesante para mí era no ver la parte épica, la parte militar, sino esa vida cotidiana, cómo era esa sociedad que vivió durante la revolución. Entonces, además de la revolución haber sido un proceso político, es necesario tener presente que fue una guerra civil. Fue una guerra civil con todos los rigores y las tristezas que puede conllevar una guerra civil, como vamos a hablar a lo largo de esta ponencia. Y por otra parte, que la época que va de 1910 a 1920 no fue un periodo homogéneo. Es decir, no fue que se fue Porfirio Díaz del poder y estalla una guerra civil y con el constitucionalismo se restaura la paz automática. Entonces, voy a hablar de esta década de manera particular y ver los diferentes cambios que hubo y bueno, qué repercusión tuvo en el tema que aquí nos compete, que es la locura, la salud mental de los mexicanos en aquella época. Este interés mío también tiene que ver con una corriente de la historia que se acerca a lo que se conoce como historia social o historia cultural, donde el objetivo ha sido entender a una sociedad pero desde los márgenes. Entonces, debido a ello, se ha abierto desde hace una década más o menos la posibilidad de hacer historia de la prostitución, de la criminalidad y, en este caso, de la locura. ¿Sí? Porque finalmente son sujetos que formaron parte de la sociedad mexicana y fueron tan importantes como los políticos o los militares en la estructuración de México contemporáneo. Ya entrando en materia, la revolución, el inicio de la revolución coincide con un fenómeno muy interesante, que es la inauguración del Manicomio General de Castañeda. Una institución importante, considero yo, por varias razones. Una, porque fue el manicomio por excelencia a lo largo del siglo XX. Se funda en 1910 y se clausura en 1968. A lo largo de esos 58 años, pasaron por ahí más o menos entre 68 y 70 mil internos y venían de toda la República Mexicana, porque era el manicomio principal. Entonces llegaron gente de los diferentes estados de la República, extranjeros que también vivían acá en México. Entonces, una institución que se encargó de dar cobertura en materia psiquiátrica. Pero por otra parte, una institución en la cual se formaron generaciones enteras de psiquiatras, de neurólogos, de enfermeras, de trabajadores sociales, de psicólogos. Tengan ustedes en cuenta que en aquella época no se estudiaba enfermería en ninguna parte. La enfermería se aprendía por el camino, al calor de la clínica. Y tampoco había una especialización en psiquiatría como tal. Se aprendía psiquiatría por el camino, ¿no? Viendo pacientes, atendiendo locos, básicamente. Y cuando digo locos, sabemos que hoy día tiene una connotación despectiva, pero lo que hacemos los historiadores es utilizar las categorías de la época. Era el término para hablar, para referirse a estos sujetos anormales, raros, extraños, que se suponía que tenía algo en la cabeza que les fallaba. Se intuía, porque no se tenía tampoco la tecnología para saber que a ciencia cierta tenía un problema neuronal que lo llevaba a tener una conducta rara, distinta. Entonces, por eso hablamos de locos y de locura para aquella época. Y entonces,
A propósito de los eventos, de los centenarios, hoy día que estamos en este marco de bicentenario de la independencia y centenario de la revolución y centenario de la UNAM, hablar de la Castañeda es relevante. ¿Por qué? Porque cuando Porfirio Díaz inauguró las fiestas del centenario de la independencia, el primer evento fue inaugurar el manicomio General La Castañeda, el 1 de septiembre de 1910. Y fue un gran evento. Entonces la celebración fue con todos con todo su gabinete, con todos los políticos de primer nivel, con el cuerpo diplomático y con las familias más distinguidas y pudientes de la época. Ahora, la pregunta es, ¿por qué y para qué crear un manicomio general? Ubiquémonos en el contexto de la época. Uno de los objetivos de Porfirio Díaz y de su élite era hacer del Distrito Federal algo lo más parecido que fuera a París. Había que volver hermoso el centro, llenarlo de monumentos, grandes edificios, y pues resulta que los locos estaban ahí en medio de la ciudad. Entonces, como que no era muy bien visto que los locos estuvieran en el centro de una hermosa ciudad. Los dos manicomios que existían, hospitales para dementes era el nombre que se utilizaba, venían desde tiempos coloniales. El manicomio, el hospital para hombres, era el Hospital San Hipólito y estaba localizado, probablemente ustedes lo ubican, en un costado, en una esquina de la Alameda Central, al lado de la iglesia de San Judas Tadeo. Ahí al lado sí está hoy día es un hotel, un restaurante, etc. Pero fue el primer manicomio en el hemisferio. El primero de Estados Unidos en Virginia fue en 1740 y algo, y este fue el primero. Muy temprano en la colonia se fundó este hospital, y el hospital para mujeres dementes del Divino Salvador estaba ubicado en la calle de la Canoa, hoy calle Donceles, justo frente a donde está hoy día el Teatro de la Ciudad, que hoy día ahí funciona el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Bueno, ahí estaba el hospital para mujeres dementes. Entonces, bajo esta idea de embellecer a la ciudad, pues no era muy conveniente tener a los locos, había que sacarlos. Esta era la primera idea. Pero por otra parte, lo que decían los médicos desde mediados del siglo XIX era que estos hospitales ya no iban a dar suficiente cobertura para los mexicanos. ¿Por qué? Porque había una idea en aquella época y era la siguiente: entre más modernidad, más locura. Entonces, si México está entrando a la civilización, a la modernidad, y se está convirtiendo en un país culto cada día, van a haber más locos. Y entonces esos locos hay que buscar dónde encerrarlos. ¿Por qué? Bueno, es que el campesino y el indígena no enloquecen. Ellos viven en paz, en tranquilidad, de manera idílica en los campos, y no tienen los problemas de la urbanización. Es decir, el estrés que implica la vida cotidiana en una ciudad moderna, ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, por eso los indios y los campesinos no enloquecen. Era un poco la idea de la época. Mientras que los que viven en contexto urbano, pues están sometidos a estas tensiones propias de la modernidad. Y entonces eran concebidos como aquellas personas que no fueron capaces, no tenían la constitución biológicamente hablando, para resistir y asimilar todo lo que imponía la modernidad. Entonces se decía, bueno, ya nos estamos volviendo modernos y civilizados, entonces necesitamos un hospital psiquiátrico justo para México, para este nuevo México. Por otra parte, se decía, bueno, es que si queremos que haya psiquiatría moderna, no podemos tenerlos revueltos, mezclados, todas las psicopatías distintas, alcohólicos con epilépticos, con gente con demencia. No se debe, hay que clasificarlos. Y por lo tanto se necesita un espacio que posibilite la clasificación de estos pacientes. Y la idea básicamente era que el manicomio curaba. El manicomio tenía poderes terapéuticos en sí mismo. De hecho, cuando se propone la primera vez que se construye un manicomio general, se dice: si vamos a atender 600 pacientes,
por decir algo, con 5 psiquiatras es más que suficiente. ¿Por qué? Porque de esos 600, más o menos 550, así como la naturaleza los enloqueció, la naturaleza les va a regresar la cultura. Entonces, tengan en cuenta que en esa época no se sabía que existían los neurotransmisores, no se sabía que existían los psicofármacos, no se sabía nada de eso. Entonces, ¿qué hacían con los pacientes? Pues tratarlos con cariño. El tratamiento moral era el término de la época, que era tratarlos bien, darles de comer, ponerlos a jugar, ponerlos a escribir. No había, de hecho, uno de los tratamientos era que hoy día lo llaman cromoterapia, ¿no? Entonces crearon una sala con focos azules, decían, bueno, este es para los melancólicos. Entonces metían ahí a los melancólicos y veían cómo el melancólico se iba poniendo feliz, ¿sí? Y entonces trataron de hacer lo mismo con los furiosos, pero los furiosos cuando los ponían, los encerraban, les ponían luces, pues se enloquecían más. Entonces dijeron, bueno, la cromoterapia solo sirve para los melancólicos. Y entonces se decía, bueno, el manicomio en sí mismo debe curar, por lo tanto, la propuesta tiene que ser moderna arquitectónicamente hablando. Debe ser una construcción de avanzada. Entonces se basaron, como hacían en la época, en los modelos arquitectónicos franceses. De hecho, en Francia, a mediados del siglo XIX, hubo una gran reforma en materia psiquiátrica, pues debido a que estas instituciones crecían y crecían. Y se decía, bueno, tanto las cárceles como los manicomios, bueno, tenían que dar una cobertura de acuerdo a las necesidades. Y entonces el modelo arquitectónico de la Castañeda se copia del modelo francés. Pero había otra preocupación de fondo, y era la siguiente. Tengan ustedes en cuenta que bajo la lógica positivista de la época, la medicina buscaba el órgano disfuncional. ¿Qué era lo que estaba pasando a nivel biológico? El paradigma fue el paradigma anatomopatológico que imperaba en la época. Entonces se decía, los locos son degenerados. Son degenerados, ¿por qué? Porque alguien en la familia fue alcohólico, fue drogadicto, obtuvo o tenía prácticas sexuales anormales, ¿no? Entonces, por eso cuando alguien llegaba a la Castañeda, se le hacía primero todo un interrogatorio en torno a quién era su familia y qué hábitos tenía, para poder señalar, ah, claro, tuvo un abuelo, tuvo un bisabuelo alcohólico, obviamente esta persona heredó algo de locura. Y entonces, habían dos grandes peligros para ese México porfiriano. Uno era la locura y el otro la criminalidad. Entonces los criminales se consideraban como sujetos que transgredían la ley porque tenían una tendencia biológica que los llevaba a eso, que los llevaba a transgredir la ley. Fue la época de la antropometría de César el Hombroso, donde proponía que el ladrón tenía cara de ladrón. Entonces había que hacer un análisis antropométrico, a ver los ladrones de qué tamaño tienen la nariz, los ojos, la mandíbula, el cráneo, qué proporciones tienen, el asesino, qué cara tenía, para que las autoridades pudieran en la calle, alguien que diga, este tiene cara de asesino, este tiene cara de ladrón, bueno, hay que tener cuidado con esta persona, ¿no? Entonces, era un modelo bastante mecanicista. Y entonces, tratando de controlar esos dos grandes lastres, se crean dos instituciones que son como hermanitas, que era el manicomio de la Castañeda y la cárcel de Lecumberri, ¿no? Ambas, construcciones porfirianas, a las afueras de la ciudad, ¿no? Para controlar este tipo de personas. Ahora, ¿cómo era el manicomio de la Castañeda? Ahora volvemos a esta fotografía de presentación. Acá pueden ustedes ver la fachada del pabellón de servicios generales. Esta fotografía es de la inauguración, pueden ustedes ver a Porfirio Díaz al centro, el que está a un lado con lentes oscuros, Limantú, y el que está al otro lado, Ramón Corral, y aquí están poniendo la primera piedra. Esta fotografía es el día de la inauguración, pueden ver ustedes la gente muy elegante. Fueron el 1 de septiembre de 1910. Esta es la salida. Pueden ver ustedes un poco la moda de la época, los contrastes de la moda, ¿no? Pueden ver en medio un señor que todavía usaba una moda muy porfiriana, de sombrero alto y saco leva, estos que terminaban en dos puntas.
mientras que el que está al lado derecho ya es un hombre más a la moda, más joven, con un sombrero mucho más corto y igual su traje, las modas de la época. Podemos ver ahí al lado de la puerta las empleadas de servicio, muy arregladitas ellas, cuidando a los niños, mientras las familias entraban al gran evento. Y esta es una fotografía de la vista superior de la Castañeda. Podemos ver cómo estaban divididos la separación que había entre pabellones. Este es el mapa. Entonces, aquí en medio estaban los pabellones generales. Estos eran los de hombres y estos eran los de mujeres. Esta es la entrada del pabellón principal del día de la inauguración. Lo que está encerrado es el pabellón de enfermería y electroterapia. Entonces, la electroterapia, si bien se masifica en los años 40, el electroshock, en esta época ya se utilizaba la electroterapia en dosis bastante mínimas, porque era la forma que se consideraba más lógica para estimular los nervios. Acá arriba, este es el pabellón de imbéciles. En este pabellón, sí, hoy día muchos estarían ahí, pero bajo este criterio clasificaban a todos aquellos que tenían síndrome de Down, autismo o algún retraso mental notable, evidente. El término científico de la época era imbecilidad o idiotismo. Estos que aparecen encerrados son los pabellones para distinguidos y distinguidas, porque, bueno, locos hay hasta en las mejores familias, ¿no? Entonces aquí llegaban pacientes que tenían que venían de familias que podían pagar una mensualidad, familias pudientes, que el pago que les permitía no utilizar el uniforme de la Castañeda, podían tener una enfermera particular las 24 horas, podían tener sus objetos personales, un piano si querían, por ejemplo, podían contratar un médico externo a la Castañeda para que fuera a ver a sus pacientes cuando lo consideraban. Estos son los de distinguidos. Acá tenemos la fotografía de una mujer justamente del pabellón de distinguidos, una fotografía más o menos de 1916. Estos pabellones que siguen son los de alcohólicas y alcohólicos. Como ustedes verán, es más grande el de hombres que el de mujeres, ¿no? Lo cual continúa hasta nuestros días, ¿no? Según la encuesta del Instituto Nacional de Psiquiatría, hay una tendencia más fuerte de los hombres al alcoholismo, pero las mujeres tienden más a utilizar sustancias médicamente legales, ¿no? Entonces, la depresión, las mujeres la curan con pastillas, los hombres con licor, ¿no? Y curiosamente, el pabellón de hombres, bueno, seguimos. Este es el pabellón de peligrosos. En este pabellón llegaban pacientes, no solo los que eran violentos y agresivos, sino también los que eran reos, es decir, los que habían enloquecido en alguna cárcel. Entonces los llevaban allá porque pues era la forma de controlarlos, no porque necesariamente fueran peligrosos, pero como eran presos, eran reos, tenían que encerrarlos ahí. Entonces había celdas, solo con una ventanita muy chiquita para poder comunicarse. Estos son los pabellones de tranquilas y tranquilos A. ¿Sí? Miren las paradojas. O sea, en un principio se decía, es que el manicomio tiene que permitir la clasificación de los pacientes. Pues sí, pero tranquilos, ¿sí? Ahí llegaban todos los que no fueran agresivos, tuviesen la psicopatía que tuviesen, ¿no? Y estos de tranquilos A eran los pacientes indigentes, o sea, los que no tenían dinero para pagar una mensualidad. Estos pabellones que siguen son de tranquilos y tranquilas B, que eran pacientes cuyas familias podían pagar una mensualidad no tan alta como la de los distinguidos, pero esa mensualidad les permitía, en teoría, tener una mejor dieta, ¿sí? Pero en los años de crisis, que fue casi todos, comían lo mismo que los demás pacientes. Estos pabellones que estoy señalando son los de epilépticas y epilépticos. El de epilépticas, como verán, es más grande,
que el epiléptico. ¿Por qué? Porque los hombres los tenían durante el día en la granja, trabajo. En la parte de atrás de la castañeda había un terreno gigante, ¿sí? Donde trabajaban la tierra, donde cuidaban animales, y allá estaban los hombres. Mientras que las mujeres, no, las mujeres estaban en el pabellón haciendo trabajos manuales, ¿sí? Bordando, cosiendo, haciendo ropa, etc. ¿no? Entonces, aún en la castañeda había categorías de encierro, ¿no? Las mujeres estaban más encerradas que los hombres. Esta idea de la mujer en el espacio privado y el hombre en el espacio público también se repetía en la castañeda. Y